Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana que Dios nos permite estar todavía con vida. Cuando venimos al conocimiento de Cristo, nuestras vidas empiezan a ser diferentes. Mire, ya no podemos vivir los antiguos hábitos que teníamos antes, sino debemos andar en novedad de vida, como menciona la Escritura, puesto que el Espíritu Santo nos ha regenerado, que significa que nos ha dado vida, nos ha sellado como garantía de que somos del Señor y nos ha apartado para Él, para que vivamos en santidad. Esta mañana estaremos meditando en un pasaje del libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Y el devocional del día de hoy le pusimos por título, llamemos las cosas como son. Así de sencillo. Blanco es blanco y negro es negro. O sea, no hay otra diferencia en esa parte. Por favor, analicemos este pasaje y veamos cómo mucha gente, hermanos, hoy en día vive aún en este concepto equivocado de vida, lo cual no puede ser correcto una vez que hemos conocido al Señor. Veamos lo que dice el versículo 20, por favor. Hay de los que a lo malo dicen bueno. El ay es una advertencia, fíjese. Y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Cambia las cosas por completo. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mire, el ay es una advertencia, hermanos, en el cual Dios actuará en forma fuerte sobre aquellos que pervierten sus vidas cambiando y moldeando lo correcto para justificar sus malas acciones. Cambian completamente lo que está ya establecido, empiezan a hacer las cosas incorrectas y luego justifican sus acciones. Algunos, por ejemplo, extravían a otras personas mediante la enseñanza de sus valores pervertidos. Estiman que lo malo, por ejemplo, el adulterio, la idolatría, el materialismo, el asesinato y muchos otros pecados prohibidos en las Escrituras son algo bueno. Y sabemos que no es así. Quienes afirman lo anterior se encuentran bajo la amenaza del ay, que es un castigo divino. El ay siempre en la Biblia será una advertencia. Por ejemplo, nosotros los pastores nos dice, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Apacentarse a sí mismo es cuando yo veo algo equivocado en una persona y no hago nada como pastor y estoy consintiendo el pecado en esa parte. El ay es una advertencia para mí y el ay es una advertencia también para la gente, para todos. Mire, Dios pronuncia un ay sobre aquellos que invierten los valores morales, haciendo al pecado respetable y sugiriendo que la pureza es menos que deseable. Un escritor, Herbert Bander, citaba 3 ilustraciones contemporáneas de cómo las personas intentan forzar las distinciones morales. Primero, leía un artículo que trataba ligeramente los pésimos resultados de la pornografía, pero que deploraba la actitud puritana de los religiosos. Segundo, nos topamos con el relato de un periódico que hablaba de un grupo de padres preocupados que intentaba quitar de su puesto a una maestra soltera embarazada. El escritor la describe como una bella persona, mientras que se refería a las madres y a los padres como villanos. Y tercero, observamos también como un invitado a un programa de televisión defendía el rock pesado, la borrachera y el uso de drogas en relación a un concierto en el que varios jóvenes resultaron muertos. Acusaba a nuestros problemas precisamente sociales, a aquellos individuos que no gustaban este tipo de reuniones. Fíjese, deseo sugerir algo, hermanos. 2 razones que explican por qué estamos siendo testigos de una ola creciente de cambios morales. En primer lugar, la gente ha abandonado los absolutos morales. Ya no piensan en esto. Hoy en día la sociedad está completamente pervertida. Se está multiplicando la maldad. Fíjense, esa parte es importante. Han abandonado los absolutos morales que se encuentran en la Biblia. La gente no está escuchando la Biblia, está ignorando la Biblia. Ahora, la moralidad es un asunto de la propia interpretación, es lo que dicen. Segundo lugar, cuanta más rienda suelta se da al pecado, más obligados se sienten a justificar el pecado
como una conducta legítima, defendiéndose de esta manera. Y mire, es interesante, pero aquí se vuelve realidad lo que nos menciona Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, donde donde la gente hace la ley de acuerdo a su criterio y para ellos son ley, sin conocerla. Pero aquí, fíjese lo que nos muestra, cómo la misma conciencia te defiende o te traiciona, te justifica o te da la razón. Pero es tu conciencia, no es la obra del Espíritu Santo. Vea el versículo 14. Porque cuando los gentiles, y hablan un término aquí, que no conocen a Dios, dice, los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es nuestra ley, lo que hacemos, ¿no? Pero dice el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, lo que es la conciencia, el árbitro, dando testimonio su conciencia, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. El ser humano siempre se está justificando. Pues no estoy tan mal, mira, tal vez aquella persona esté peor que yo, pero pues yo no estoy tan mal. Se justifica y sobre todo pensando que está bien al hacer las cosas. Algunos, por ejemplo, encuentran difícil justificar el pecado, recurren en cambio a argumentos llamados ad hominem, esto es, atacan el carácter del oponente en vez de contestar a sus argumentos, sobre todo cuando no tienen razón de las cosas. De este modo, en las ilustraciones antes citadas, hermanos, los libertinos atacan la actitud puritana de los religiosos, porque para ellos no son normales esta parte. Presentaban a los padres como villanos y culpaban de los problemas sociales a la gente que hablaba claro contra la borrachera, las drogas y un concierto de rock en los que varios jóvenes resultaron muertos. Para ellos era muy común esto, y para la gente el pecado es muy común. Si tú no haces lo mismo que ellos, para ellos eres anormal. Y efectivamente eres anormal, porque ya no vives ese estilo de vida. Precisamente el apóstol Pedro hablaba ahí en la primera carta de este tipo de personas que ultrajan a otros porque ya no seguimos el mismo desenfreno precisamente de locura. Y mire lo que dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, nos calumnian, dicen tantas cosas, porque ya no seguimos el mismo estilo. Pero ellos, dice, darán cuentas al que está preparado, y cuando dice preparado, dice deseoso para juzgar a los vivos y a los muertos. Ya no corremos el mismo desenfreno que antes teníamos. Por eso somos diferentes, marcamos una diferencia y en cierta forma eso incomoda a la gente, nuestro estilo de vida, hermanos. Incomoda por completo. Y debes de sentirte bienaventurado en esa parte porque ya no eres tú igual. Además, mire, de aquellos que invierten las distinciones morales, existen también los que se complacen en torcerlas en esa parte. Desafortunadamente, hermanos, un gran número de estos son líderes religiosos que hoy en día estamos viendo cómo tuercen las escrituras. En vez de sacar a la luz de lleno el lado bíblico y llamar a los pecados por su nombre, andan como con mucho sigilo por las ramas, dando a entender que después de todo no son tan malos. Y después de todo, pues el pecado no es tan malo. Y claro que es malo. Cuando una persona empieza a justificar cosas, y sobre todo, por ejemplo, nosotros como líderes empezamos a justificar pecados, hermanos, va a venir una consecuencia fuerte sobre nuestras vidas. Y a veces, desgraciadamente, como dice la Escritura, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, la persona cosechará. Y a veces hoy está viviendo la cosecha de todo lo que hizo lo incorrecto, justificando sus pecados. A veces pensamos, el fin justifica los medios, pero no es verdad. Porque en muchas ocasiones estamos cometiendo errores y el ay es una advertencia que nos detiene y debe de frenarnos. Según ellos, mire, la borrachera es una enfermedad. No es una enfermedad, es un pecado, es un vicio que nosotros mismos hemos adquirido. La prevención es un estilo de vida alternativo. Si quiero tomarlo, pues no está mal mientras no le haga daño a nadie, pero realmente sí afectamos
nuestro entorno, nuestra sociedad. El sexo fuera del matrimonio es admisible si este es aceptable culturalmente. Es lo que diga la gente. Mire, ya no importa aquí lo que Dios diga. Aquí importa lo que diga la gente y eso está muy mal. Porque ahorita tenemos una sociedad completamente torcida, sin valores absolutos, sin moral, sin ningún sentido espiritual. Y la iglesia está dormida en sus laureles y la iglesia tiene que marcar una diferencia en cuanto a esos absolutos y una vida de santidad y moral delante de Dios. Por ejemplo, los abortos, la desnudez pública y la prostitución son derechos personales que no deben restringirse, dice la gente. Semejante pensamiento confuso deja al descubierto una grave ausencia de inteligencia moral. Hermanos, estos argumentos perversos son mentiras del diablo que al final hunden a los hombres en la perdición. Mire, sabe, pero es curioso cómo el ser humano actuamos. Tomamos decisiones incorrectas sin tomar en cuenta lo que Dios dice al respecto. O si irrumpe su ley moral y después de los resultados que vemos por nuestras malas acciones, tomamos una actitud contra Él como si Dios nos llevó por ese sendero de corrupción. Pero la Biblia es muy clara, desarma toda forma de justificación ante Dios y que es responsabilidad del ser humano y no del Señor. Por favor, veamos esto que nos menciona Proverbios 19:3. Ponga mucha atención. Dios, ¿por qué permitiste esto? No, sabes que no fue Dios. Fueron tus decisiones y que tienes que aceptar. Vea lo que dice Proverbios 19:3. Dice, la insensatez, el hombre es tan insensato cuando no toma en cuenta a Dios. Dice, la insensatez, el hombre tuerce su camino. Tomar nuestras propias decisiones sin sabiduría, sin tomar en cuenta a Dios, pero luego sucede esto. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Tomo decisiones equivocadas, vienen resultados equivocados, ¿y qué sucede, hermanos? Después tomamos una actitud contra Dios contraria que no debe ser en ningún sentido. La ley es muy clara, la Biblia es muy clara. Así que pensemos en esto, hermanos. Llamemos las cosas como son. Blanco es blanco, negro es negro. No hay más que buscarle, así de sencillo. Entonces, no nos envolvamos en cosas que no valen la pena. ¿Por qué? Porque usted sabe bien, si usted es hijo de Dios y el Espíritu Santo está en su vida, que tiene que hacer lo correcto. ¿Por qué tiene que hacer lo correcto? Pues algo que si usted tiene vida espiritual, quiero llevarle un pasaje en el cual usted debe de entender que ya no es igual y que su vida por completo debe de cambiar y ser transformada. Este pasaje a mí me encanta porque puedo entender cómo Dios empieza a obrar en tu vida, en mi vida, de tal manera que me lleva a conocer su voluntad. Dice Filipenses 2:13, con ese terminamos. Porque Dios es, dice, fíjense, tiempo presente, Dios es el que en vosotros produce. ¿Qué cosa produce? Dice, el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y por qué produce esto? Porque tenemos vida espiritual. Porque tenemos vida en nosotros y está obrando Dios y el deseo de Dios es el querer y el hacer, que es su voluntad. ¿Por qué? Porque para Él es bueno todo esto, lo que el Señor hará sobre nuestras vidas. Así que no hay justificación. Las decisiones que tomemos, hermanos, siempre deben ser avaladas por la palabra de Dios. Y Dios nos va a llevar por ese sendero de justicia, de amor, de misericordia y darnos cuenta que en verdad Dios está con nosotros. Pero usted tiene que hacer caso. Así que si usted empieza a llamar a las cosas a lo blanco negro, a lo negro blanco, tenga cuidado de no deslizarse y cauterizar su conciencia. Las cosas como son. Lo blanco es blanco, hermanos, como esta pared es blanca y lo negro es negro. Así es sencillo. Así que le invito a orar y si usted está, pues, en cierta forma cambiando a esos absolutos por su razonamiento, a veces carnal, piense que siempre esa palabra Elai es una advertencia. Y Dios quiere prevenirlo de cosas que puedan reprenderlo a usted
o consecuencias que puede venir sobre su vida. Oremos, por favor. Padre, gracias te damos por este día. Gracias porque eres bueno, justo y fiel. Señor, las cosas son sencillas. Tenemos que llamar a lo blanco blanco y a lo negro negro. No poder cambiar, Padre, las cosas de acuerdo a nuestro criterio, porque en muchas ocasiones estamos viviendo de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sino a lo que dice tu palabra. Ese ha sido el error del ser humano, el no tomarte en cuenta, como dice Romanos, y por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó, nos abandona prácticamente, Señor. Tú te retiras a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos, pero después viene la retribución de todo eso y lamentablemente te echamos la culpa cuando no es así, Señor. Cada uno es responsable de sus actos, cada uno somos en verdad insensatos al no querer escucharte y querer apegarnos a tu palabra. Gracias por tu palabra, tu ley moral que nos guía día con día y nos refrena para no cometer tantos errores y caer en pecado. Te damos gracias por tu palabra. Y Padre, el ay siempre es una advertencia, así que detengámonos ante lo malo que estemos haciendo y sigamos lo mejor para nosotros. Como dice tu palabra, sigamos la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Queremos verte, queremos estar en tu presencia y queremos honrarte en todo tiempo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Un placer el haber estado con ustedes. Bien, el día de mañana estaremos a las 8 de la noche grabando nuestro devocional de lunes, lo que es lunes a las 8. Luego martes a jueves es a las 8 de la mañana. Y lo que mencioné, lunes y viernes a las 8 de la noche. También queremos traer la palabra de Dios como un descanso cuando estás cansado, vienes del trabajo y que puedas reconocer la grandeza de Dios en tu vida y sea como un alivio para tu alma. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.